Senadoras y senadores, permítanme iniciar con el recuerdo y reconocimiento de un político humanista, Carlos Abascal Carranza, destacado militante del PAN, que luchó por la congruencia entre lo público y lo privado, por la necesaria obligación de coherencia, honestidad y responsabilidad en el desempeño del ejercicio público. Acción Nacional tiene pleno convencimiento de la urgente necesidad de recuperar el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad. Estamos conscientes también de la urgente demanda de la población en general, que requiere, ante todo, seguridad pública para el desarrollo de sus actividades cotidianas. En la campaña electoral de 2012 se prometió el cambio para bien de la población. Durante 2 años, el presidente de la República y su partido político se negaban a reconocer la grave situación de seguridad pública nacional, la cual, en honor a la verdad, no es un tema nuevo. Comenzó a gestarse desde hace varias décadas. Después de manifestaciones multitudinarias de protesta, el titular del Poder Ejecutivo Federal el pasado 27 de noviembre nos anunció a todos los mexicanos una serie de medidas a tomar para estos momentos de crisis. 10 acciones para mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho, así lo tituló. Las presentó en respuesta a la presión de la sociedad civil y la opinión pública para esclarecer los lamentables hechos de Ayotzinapa, Guerrero. Sin embargo, hasta la fecha, las y los ciudadanos y este órgano parlamentario no conocemos un diagnóstico oficial que defina con claridad la situación nacional, partiendo también de las circunstancias locales. Por supuesto, es fundamental emprender acciones urgentes y específicas en atención y respuesta a los 2,446 municipios restantes, no solo Ayotzinapa. No debemos olvidar que cada municipio tiene sus particularidades. Cuando se acepta una responsabilidad pública, uno compromete capacidades y habilidades para atender las distintas problemáticas, para dar respuesta y procurar en todo momento el bienestar social y la unión. Como ciudadano, Enrique Peña puede exigir justicia y el esclarecimiento de los dolorosos hechos de Iguala y la demanda de que la barbarie no quede impune, así lo dijo. Pero no como presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, porque él es el responsable de garantizar la seguridad pública de las y los mexicanos. Aunque en los discursos pronuncie su obligación de encabezar los esfuerzos institucionales, no es suficiente. Se requieren acciones contundentes. El ejercicio público requiere de 2 componentes fundamentales. Por un lado, el andamiaje jurídico, las reglas del juego, que permitirán el desarrollo de políticas públicas, y por el otro, la necesaria voluntad para acatar el cumplimiento de la ley. Factores hay muchos para entender, cuestionar, señalar y hasta justificar el porqué de la realidad nacional en materia de inseguridad. Y Acción Nacional lo ha mencionado. No solo ahora, no solo en esta legislatura, sino desde hace décadas. El problema es el círculo perverso de justicia selectiva, corrupción, impunidad. Del decálogo presentado, ya se ha dicho por compañeros que me antecedieron, casi en su totalidad involucran al Poder Legislativo. Al margen de la abierta contradicción política de la plataforma electoral que se presentó al electorado en 2012 y la nulidad de propuestas novedosas, la estrategia pretende, solo lo digo, tener coincidencias con la del expresidente Felipe Calderón. La clave única de población en un documento como la cédula de identidad, por cierto, desechadas por la entonces oposición, hoy gobierno, o la depuración de las policías. La principal diferencia entre hoy y el ayer es la voluntad política de los espacios del poder público. Y que no se confunda la propuesta de mando único del expresidente Calderón, que no se confunda. La iniciativa proponía crear el mando único policial a efecto de que todos los cuerpos policiales de las entidades federativas estuvieran en manos del gobernador de cada entidad, pero adoptaba el principio de corresponsabilidad que establecía el apoyo que deben brindarse las instituciones policiales entre sí y permitía la existencia de policía municipal con su respectiva acreditación. Por cierto, quedó pendiente en las comisiones de puntos constitucionales, seguridad pública y estudios legislativos del Senado de la República. Jamás se ha citado estas comisiones para hacer el dictamen correspondiente. Ayer llegó a esta soberanía una iniciativa presidencial que no será preferente, pero sí tiene el sello de urgente. En ella, para comenzar,
Se dan lineamientos que se prestan a la discrecionalidad para desaparecer a los ayuntamientos. Es increíble. Desaparecer a la autoridad más cercana a los ciudadanos, aquella que en teoría tiene conocimiento de la situación del municipio. ¿Dónde quedaron los fervientes revolucionarios defensores del municipio libre? Sustituir instituciones no es la solución, fortalecerlas sí es parte de la responsabilidad del Ejecutivo Federal. Se responsabiliza al municipio de males y perversiones como si no existiera una mínima responsabilidad del trabajo del Poder Ejecutivo estatal o del Gobierno federal. ¿Dónde quedan las promesas para fortalecer el federalismo? ¿No era inequívoco el compromiso que hasta pretendía un acto de inauguración presidencial del patio de este Senado? Aceptar la debilidad institucional es un reconocimiento al diagnóstico proporcionado por las administraciones públicas federales del 2000 al 2012. Y no pretendo empezar con un abanico de reproches en la absurda repartición de culpas, porque el objetivo es atender y dar respuesta a las dificultades sin olvidar qué pasó, qué hicimos o qué dejamos de hacer en el pasado para tener la situación actual. Desde el espacio parlamentario, en el Senado de la República hemos trabajado para procurar un sistema jurídico nacional integral que ataque las debilidades institucionales. Nuestro mayor esfuerzo se centró en lograr que se aprobaran en el Senado de la República diversas modificaciones para fortalecer a las instituciones y dotar de herramientas a las autoridades y fortalecer a las instituciones también en materia de justicia, seguridad, combate a la corrupción, entre otras. Destacan ordenamientos legales como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Código Penal, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley para prevenir y sancionar la trata de personas, por cierto, todavía pendiente y con cambios no tan claros en la Cámara de Diputados. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley de la Policía Federal, Ley Federal de Extinción de Dominio, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley General para el Combate y Prevención del Delito de Secuestro, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. ¿No son estos ordenamientos que también ayudan? Me pregunto, si se han aprobado leyes, reglamentos, ordenamientos en todas las materias de la administración pública y el sistema de justicia, ¿no valdría la pena primero vigilar la aplicación de las normas existentes sin mayor interpretación que el acatamiento jurídico y el escrupuloso respeto a los derechos humanos? Reconozco que la efectividad no puede medirse por el número de iniciativas o reformas presentadas y aprobadas por consenso, sino por la eficiente operación de políticas públicas que se traduzcan en beneficios sociales, que en este caso es terminar con el círculo perverso de pobreza, corrupción e impunidad. Se requiere madurez política para fortalecer a las instituciones, no para debilitarlas. Desde esta tribuna pregunto, ¿qué ha pasado con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Seguridad Pública? ¿Qué ha pasado con el Registro Administrativo de Detenciones, el Sistema Único de Información Criminal y el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, así como el Registro Nacional de Armamento y Equipo? De nada sirve detener a los culpables de la comisión de un delito si la participación o complicidad de la autoridad ampara a los delincuentes. Poco contribuye a ser llamados a la credibilidad de los cuerpos policíacos si no hay una depuración previa. Sin mecanismos de control de confianza efectivos, no se podrá combatir con eficacia la inseguridad, corrupción e impunidad. Aquel que es víctima de un atraco debe tener confianza en el sistema de procuración de justicia y los mecanismos de atención. No es posible que se carezca de una cultura de la denuncia por considerarse inútil, burocrática o por temor a represalias. Senadoras y senadores, desde el inicio de esta administración, Acción Nacional ha demostrado en los hechos responsabilidad y compromiso. Se nos plantearon una serie de reformas en la conformación de la administración pública. Se discutió y obsequió lo que a juicio del gobierno federal era necesario para transformar a México. Se hizo una concentración de facultades y atribuciones en la Secretaría de Gobernación, como si el resto de las dependencias no tuvieran que dar respuesta por sus acciones u omisiones. Vale la pena revisar si ese modelo funcionó. No es deseable. No podemos regresar a la figura del poder autoritario que pretende controlar desde el centro. México ha cambiado, démonos cuenta. La sociedad está más informada,
más interesada en acabar con esas prácticas del pasado. Es más crítica en cuanto al desempeño de sus autoridades, de los políticos, de la policía. La sociedad tiene mecanismos de comunicación instantánea, masiva y eficiente, como son las redes sociales, que reportan y señalan la actuación y los abusos de la autoridad. El gobierno debe tener sensibilidad para escucharlo, sí, pero más para atender sus legítimas demandas. En el concierto internacional, ni cómo negarlo, nos han calificado de un Estado fallido, con poderes públicos totalmente fuera de control. Vincula los hechos de Guerrero con la crisis de corrupción. No puede haber un titular del Ejecutivo con solo la fama de un liderazgo reformador, que impulsa solo acciones legislativas, como si hoy la Presidencia de la República fuera la coordinación del Congreso de la Unión y no la autoridad responsable de ejecutar la política pública y los mandatos legales ya aprobados. Ejecutar como autoridad es lo que necesitamos del titular del Ejecutivo. Las y los mexicanos demandan explicaciones sobre escándalos que involucran a la clase política, es decir, transparencia y rendición de cuentas. Requieren garantías de seguridad más que discursos. Solo con sensibilidad política se encontrarán los elementos para atender y entender los justos y legítimos reclamos sociales. Las acciones que se desarrollen darán pauta para disipar las dudas sobre el ejercicio público que para un funcionario de cualquiera de los tres órdenes de gobierno abarca el ámbito privado. Al inicio de este segundo tercio del sexenio, bien valdría un ejercicio de evaluación crítico para ponderar qué ha funcionado, qué se ha omitido, qué ha tenido un desarrollo deficiente, qué se puede corregir. En el ejercicio público, el gobierno federal no debe caer en la tentación de gobernar a México como si se tratara del partido político del presidente de la República, en el que manda delegados a los estados en cada proceso electoral para definir candidaturas y trabajar la estructura interna. El gobierno federal ahora los llama comisionados, al menos en Michoacán. No puede ser que al paso del tiempo tengamos comisionados en todos los municipios del país. El punto es coordinarse con los poderes de la Unión, no subordinarse ni someter. El PAN actuará con responsabilidad. No nos negamos a cambios legislativos como parte de nuestras obligaciones, pero seguros estamos de que el Poder Ejecutivo debe asumir su responsabilidad, revisar si es necesario los cambios en su gabinete, vigilar si la política pública se está aplicando correctamente, pero especialmente el Ejecutivo debe dejar de repartir culpas. Es cierto, todos somos responsables en nuestros ámbitos de competencia y el grupo parlamentario del PAN así lo asumirá su tarea, pero exigimos también que el Ejecutivo Federal cumpla con la suya. Es cuanto, señor presidente.